Bienvenidos a este episodio número 11. ¿Estabas esperando mis dedos? Bueno, bienvenidos a este episodio número 11. No me queda la otra. No tengo 10 dedos nada más. Bueno, en este episodio te vas a encontrar algo nuevo. Es cómo eliminamos las cloraminas. Normalmente el proceso de matar las cloraminas o eliminar las cloraminas, hacer una supercloración entre 10 y 20 partes por millón de cloro. Pero ahora vamos a ver un método nuevo. Las cloraminas es el desecho que va quedando el cloro en nuestra pileta. En nuestro medidor Vulcano común y corriente nos va a tirar como resultado el cloro total. Luego dentro del agua tenemos un cloro libre, que es el importante, el que se encarga de desinfectar nuestra pileta. Te voy a mostrar con las tiras reactivas de Clorotec, excelentes tiras reactivas, que ella justamente nos va a medir el cloro libre de la pileta. La sumatoria de ellas dos es el cloro total. Entonces tenemos por un lado el cloro libre y segundo el cloro combinado. Lo que no mide el Vulcano es el cloro total, o sea que es la sumatoria del cloro libre más el combinado. Es igual al cloro total. Eso es lo que no mide el laboratorio Vulcano. Entonces, vos vas a medir con el laboratorio Vulcano y te vas a encontrar con un cloro. Pero ese cloro muchas veces tiene cloraminas y eso no desinfecta. Te hace arder a los ojos e irritación en la piel. Te voy a mostrar un método que utilizando bisulfito de sodio o comúnmente vendido por cualquier química como pH- en polvo, podés eliminar tus cloraminas. Como ya sabes, yo utilizo pastillas y bisulfito de sodio, en este caso pH- en polvo. Entonces en este episodio te vas a encontrar justamente cómo eliminar esas cloraminas. Vamos a una pequeña intro y empezamos con los días. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bienvenidos, hoy 27 del 11 a las 10:09 de la mañana, hoy un sábado, vamos a medir justamente el kit Vulcano y vamos a medir con las tiras reactivas, ¿ok? Es muy importante que mantengas los niveles. Si no está dentro de los niveles, dentro de la rayita, no va a ser precisa la medición. Tenemos un pH de 7,2 y un cloro entre 1,5 y 2. Recordá que al lado de la palabra suscribirse tenés la palabra unirse. Si querés hacer un pequeño aporte a partir de 50 pesos por mes para valorar mi contenido, tenés desde 50 en adelante. Y los últimos dos vas a tener justamente mi número de WhatsApp por el tema si alguien quiere mi contacto directo. Así que eternamente agradecido si formás parte de esta familia. Vamos a medir rápido con las tiritas. Ahí quedaron perfectamente. Como presten atención, la gotita en cada una de las cositas. Vamos a esperar 15 segundos. Seguimos teniendo un cloro de 1. Tenemos un pH relativamente bajo. Tenemos una alcalinidad de 40. El estabilizante está muy bajo también. Bueno, como prestaste atención, en el Vulcano tenemos un cloro total, ¿sí? Y en las tiras reactivas tenemos muy poquito de cloro libre. Vamos a intentar, con la ayuda de la fumigadora que está en el barrio, vamos a intentar tirarle pH menos, ¿correcto? pH menos o bisulfito de sodio, en este caso en Argentina que lo venden como pH menos, para bajar ese cloro que tenemos en el medidor kit Vulcano para emparejar las mediciones. Debido a que ese cloro que tenemos en el kit de medición Vulcano son cloraminas. Vamos a intentar solucionarlo de esa forma y si no lo conseguimos, bueno, lo que vamos a hacer una supercloración para eliminar esas 2 partes por millón que tenemos adentro de la pileta. Bueno, acá estamos. Acá tenemos agregado un poquito, ¿sí?, de pH- en polvo o en este caso bisulfito de sodio para bajar el cloro. Vamos a tirarlo y vamos a ver qué conseguimos desde acá a un lapso de 2 horas aproximadamente. Llenamos, vamos a mezclar y vamos a tirar. Esperamos unas 2 horas por ahí, un poquito menos. Y vamos a volver a medir nuestro cloro. Acabo de medir y me tira esto. El cloro no existe más, aparentemente, y tenemos un pH de 6,8. Igualmente esto yo sabía que iba a pasar, así que vamos a subir ese pH de 6,8 a un 7,2. Vamos. Bueno, por nuestra alcalinidad
La calculadora nos está pidiendo 920 gramos de pH más. ¿Está? Así que lo que vamos a hacer ahora, le vamos a ingresar 1 kilo directamente. ¿Por qué? Estuvimos ingresándole pH menos para matar ese cloro. Acuérdense que yo hace 2 semanas que no toco la pileta con respecto a lo que es el pH. Esto no es más que bicarbonato de sodio. Vamos a mezclarlo, esto no hay problema, lo podés mezclar con la mano sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a echárselo. Y el clásico baldazo. De acá a 2 horas vamos a volver a medir. Bueno, te cuento, acabamos de ingresar media pastillita, toda media rota, directamente al skimmer para que chupe rápido, porque tenemos poco cloro, tenemos nada de cloro. Ayer no estuvo el ionizador en la pileta, lo vamos a encender ahora, lo vamos a poner ahora, porque seguro que ha bajado algo. De último voy a traer las tiritas reactivas y lo vamos a medir, ya que me quedan 1 o 2 tiritas y la vamos a finiquitar. Es la última tirita que me queda. Te voy a mostrar cómo se hace correctamente, por las dudas si tenés un ionizador solar. Esto se hace muy simple, es así y listo. Quede la gotita ahí arriba, ahí está, me quedó la gotita ahí arriba y esperamos 15 segundos. Yo lo estoy leyendo de que está en 0,5, así que lo vamos a echar. A trabajar, señor. Acabamos de medir, tenemos el medidor automático ahí atrás, y lo ven, metido dentro de la pileta. Ahí lo tenemos al medidor automático y nos dio esto, ya está en 7,2. Como verás, tenemos una alcalinidad muy baja, pero es estable. Hacía 2 semanas que no le agregamos nada y todo este tratamiento se lo hicimos para poder bajar el cloro. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una limpieza de la bomba. Cada paso apagamos la bomba, movemos, apagada, ponemos el retrolavar y encendemos. Enjuagar, filtrar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a rellenar la pile, como prestarás atención, le vamos a agregar ese tanto de agua. Bueno, hoy día 2 de diciembre vamos a medir el pH y el cloro, son las 6 menos 10 de la tarde. Tenemos un pH de 7,2. Tenemos un cloro de 1,5. Vamos a ir arriba, vamos a hacer un barrefondo y vamos a hacer un paso acelerado. Vamos. Ahora lo que vamos a hacer una limpieza de bomba, recién salidito de la pileta. La bomba, ponemos retrolavado. Pasamos a enjuagar. Bueno, así llegamos al final de este capítulo. Poquitas cosas, como habrás dado cuenta, porque debido a que la alcalinidad justamente de mi piscina está bajando cada vez más. Cada vez que yo coloque algún cierto producto, requiero de muy poquito. Y en base a eso, llegó un punto en la cual mi pH no sube ni baja. Muchos creen que hay ciertas cosas que yo no muestro. Y no, muestro absolutamente todo. Lo único que me guardo, absolutamente lo único que me guardo, que no a veces no muestro porque me parece una
una tontera grabar, es el momento de que yo pongo y saco el ionizador. Nada más. Todas las otras cosas te las muestro. Así que como sabes, es un episodio en formato serie, donde te vas a dar cuenta todas las veces en la cual yo voy haciéndole cosas a la pileta. Y bueno, el ionizador, que lo que hago, bueno, es muy simple. Lo dejo 3 días, lo saco 1 o 2, lo dejo 3 días y así sucesivamente. A veces intercalo. Como te habrás dado cuenta, yo utilizo aproximadamente media pastilla por semana. Eso es todo. Así que, bueno, aquí abajo te vas a encontrar para poder suscribirte. De este costado te vas a encontrar un video referido que le hagas clic y puede ser interesante. Y de este lado, exactamente lo mismo. Nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau.